Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Auditoría en Sistemas de Información 1. Gestión del riesgo. Técnicas de evaluación del riesgo. Material de apoyo, video 5. Tipos de técnicas. La primera clasificación muestra cómo se aplican las técnicas en cada etapa del proceso de evaluación del riesgo, como sigue. Identificación del riesgo. Análisis del riesgo, análisis de las consecuencias. Análisis del riesgo, estimación de la probabilidad cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa. Análisis del riesgo, evaluación de la eficacia de todos los controles existentes. Análisis del riesgo, estimación del nivel de riesgo. Valoración del riesgo. Para cada etapa del proceso de evaluación del riesgo, la aplicación del método se describe como muy aplicable, aplicable o no aplicable. Ver tabla A1. Factores que influyen en la selección de las técnicas de evaluación del riesgo. A continuación se describen los atributos de los métodos en función de la complejidad del problema y de los métodos que se necesitan para analizarlo. La naturaleza y el grado de incertidumbre de la evaluación del riesgo, basados en la cantidad de información disponible y que se requiere para satisfacer los objetivos. La amplitud de los recursos requeridos en función del tiempo y del nivel de conocimientos técnicos, de las necesidades de datos o de los costos. Si el método puede proporcionar un resultado cuantitativo. En la tabla A2 aparecen ejemplos de tipos de métodos de evaluación del riesgo disponibles, donde cada método se clasifica como alto, medio o bajo en función de estos atributos. Tabla A1. Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo. Herramientas y técnicas. Tormenta de ideas. Entrevistas estructuradas o semiestructuradas. DELPI. Listas de verificación. Análisis preliminar de peligros. Estudios de peligros y de operatividad. Análisis de peligros y de puntos críticos de control. Evaluación de riesgos ambientales. Estructura y sí. Análisis de escenario. Análisis de impacto en el negocio. Análisis de la causa raíz. Análisis de modos y efectos de fallas. Análisis del árbol de fallas. Análisis del árbol de eventos. Análisis de causa-consecuencia. Análisis de causa y efecto. Análisis de capas de protección. Árbol de decisiones. Identificación del riesgo, consecuencia, probabilidad, nivel del riesgo, valoración del riesgo. Tabla A1. Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo. Conclusión. Herramientas y técnicas. Análisis Markov. Simulación Monte Carlo. Estadísticas Bayesian y redes Bayes. Curvas FN. Índices de riesgo. Matriz de consecuencia, probabilidad. Análisis de costo-beneficio. Análisis de decisión multicriterios. Identificación del riesgo, consecuencia, probabilidad, nivel del riesgo, valoración del riesgo. Muy aplicable, no aplicable, aplicable. Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Tipo de técnica de evaluación del riesgo. Análisis del árbol de eventos. Análisis de causa y consecuencia. Análisis de causa y efecto. Análisis funcional. Descripción. Se aplican razonamientos inductivos para determinar las probabilidades de que se inicien diferentes eventos con sus posibles efectos.
Una combinación de los análisis del árbol de fallas y del árbol de eventos que permite la conclusión de demoras de tiempo. Se consideran las causas y las consecuencias de la iniciación de un evento. Los diversos factores que contribuyen a que se produzca un efecto se pueden agrupar en diferentes categorías. Con frecuencia, estos factores contributivos se identifican a través de la tormenta de ideas y se representa mediante una estructura en árbol o de espina de pescado. Importancia de los factores que influyen: recursos y capacidades, naturaleza y grado de la incertidumbre, complejidad. Puede proporcionar resultados cuantitativos. Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. FMEA y FMCA. Análisis de modos y efectos de fallas. Es una técnica que identifica los modos y mecanismos de falla y sus efectos. Existen varios tipos de análisis FMEA del diseño o del producto, que se aplica a componentes y a productos. FMEA del sistema, que se aplica a sistemas. FMEA del proceso, que se aplica a procesos de fabricación y de montaje. FMEA del servicio y FMEA del software. El FMEA puede ir seguido por un análisis de criticidad que defina la importancia de cada modo de falla de forma cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa. El análisis de criticidad se puede basar en la probabilidad de que el modo de falla provocara la falla del sistema, o en el nivel de riesgo asociado al modo de falla, o en un número de prioridad del riesgo. Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. Tipo de técnica de evaluación del riesgo. Mantenimiento centrado en la fiabilidad. Análisis de fugas. Análisis del circuito de fugas. Descripción. Un método para identificar las políticas que se deben implementar para gestionar las fallas a fin de conseguir eficaz y acertadamente la seguridad, la disponibilidad y la economía de funcionamiento requeridas en todos los tipos de equipos. Una metodología para identificar errores de diseño. Una condición de fuga es una condición latente en el hardware o en el software, o una condición integrada que puede originar un evento no deseado, o que puede inhibir un evento deseado que no es causado por falla de un componente. Estas condiciones se caracterizan por su naturaleza aleatoria y por la facilidad de evadir la detección durante los ensayos más rigurosos de sistemas normalizados. Las condiciones de fuga pueden causar un funcionamiento inadecuado, la pérdida de disponibilidad del sistema, demoras en el programa o incluso lesiones o la muerte de personas. Recursos, capacidades, naturaleza y grado de la incertidumbre, complejidad. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. HACCP. Análisis de riesgos y de operatividad. HACCP. Análisis de peligros y de puntos críticos de control. Un proceso general de identificación del riesgo para definir posibles desviaciones con respecto al rendimiento esperado o previsto. Este proceso utiliza una palabra guía basada en el sistema. Se evalúan las criticidades de las desviaciones. Un sistema metódico, proactivo y preventivo para asegurar la calidad del producto, la fiabilidad y seguridad de los procesos, mediante la medición y monitoreo de las características específicas que se requiere que estén dentro de unos límites definidos. Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. Tipo de técnica de evaluación del riesgo. Apreciación de los controles. LOPA. Análisis de niveles de protección.
Análisis Bow-Type. Métodos estadísticos. Análisis Markov. También se puede denominar análisis de barrera. Permite evaluar los controles y la eficacia de estos. Un medio diagramático sencillo para describir y analizar los caminos de un riesgo, desde los peligros hasta los efectos, incluyendo la revisión de los controles. Se puede considerar que es una combinación de la lógica de un árbol de fallas que analiza las causas de un evento, representado por el nudo de un corbatín, y de un árbol de eventos que analiza las consecuencias. El análisis Markov, a veces llamado análisis estado-espacio, se utiliza comúnmente para analizar sistemas complejos reparables que pueden existir en múltiples estados, incluidos distintos estados degradados. Importancia de los factores que influyen: recursos y capacidades, naturaleza y grado de la incertidumbre, complejidad. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. Simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo se utiliza para establecer la variación agregada en un sistema resultante de diversas variaciones del sistema para un determinado número de entradas de datos, donde cada entrada tiene una distribución definida y las entradas están relacionadas con las salidas de datos a través de relaciones definidas. La simulación se puede aplicar para un modelo específico, donde las interacciones de las diversas entradas se pueden definir matemáticamente. Las entradas se pueden basar en una variedad de tipos de distribución de acuerdo con la naturaleza de la incertidumbre que tales entradas están destinadas a representar. Para la evaluación del riesgo se utilizan normalmente distribuciones triangulares o distribuciones beta. Tabla A2. Atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Continuación. Tipo de técnica de evaluación del riesgo. Análisis Bayesian. Descripción. Un procedimiento estadístico que utiliza datos de la descripción previa para determinar la probabilidad del resultado. El análisis Bayesian depende de la precisión de la distribución previa para deducir un resultado exacto. El modelo causa y efecto de las redes Bayesian establece una variedad de dominios mediante la captura de relaciones probabilísticas de entradas de datos variables para obtener un resultado. Importancia de los factores que influyen: recursos y capacidades, naturaleza y grado de la incertidumbre, complejidad. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos?